Muy bien, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Boston College. Es un placer para nosotros como universidad recibirlos y acogerlos en esta tarde, en la cual celebramos y al mismo tiempo vamos a reflexionar sobre un tema muy importante que es la catequesis en el contexto del ministerio hispano, ¿no? Para mí es un honor como profesor aquí en esta universidad poder organizar este evento. Creo que ya era un evento que hacía rato se lo debíamos a Pilar, ciertamente, ¿no? Es un evento pero al mismo tiempo es una oportunidad para nosotros como líderes, sacerdotes, religiosas, laicos, de reunirnos como iglesia de Boston y Massachusetts. Las hermanas vienen desde Springfield, no se la podían perder, ¿cierto? Las hermanas. Entonces, para poder reflexionar sobre este evento, sobre este tema tan importante que es la catequesis en el ministerio hispano. Yo, en el día de hoy, voy a servir de anfitrión y también de presentador. Y también el que sirve la comida, ¿cierto? Y las bebidas, entonces. Pero es un gran gusto poder hacerlo con nosotros. Entonces, vamos a hacer. Entonces, el horario de la tarde es bien sencillo, ¿no? Es un horario en donde lo primero que vamos a hacer es tirar los relojes, ¿cierto? No nos vamos a preocupar qué tanto habla Hosman o qué tanto hablan los panelistas, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de crear comunidad en la reflexión y en la celebración. El horario de la tarde es bien sencillo. Vamos a pasar los primeros 35, 40 minutos reflexionando sobre este tema, la catequesis en el contexto del ministerio hispano en los Estados Unidos. Más o menos vamos a pasar luego unos 10 minutos en reflexión en las mesas. ¿Qué nos ha impresionado? ¿Qué nos ha impactado? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué preguntas nos quedan? Y luego vamos a tener un panel de 3 personas que nos van a ayudar a entender la catequesis en un contexto mucho más amplio. Con frecuencia hablamos de catequesis casi que exclusivamente con niños y jóvenes, de vez en cuando adultos. Pero la catequesis es la vida de la iglesia, de hecho. Y entonces vamos a hablar un poco sobre catequesis en el contexto de la relación entre catequesis y la justicia social, que es un tema muy importante. Otro de los temas va a ser la relación entre la catequesis, el ministerio hispano y la importancia de las escuelas católicas, de los colegios católicos. Y por último, vamos a ver un poco el tema de la catequesis a nivel nacional, desde una perspectiva nacional con relación a las organizaciones, al pensamiento nacional, hacia las tendencias, por dónde vamos, hacia dónde nos estamos moviendo. Y para ello, el primer panelista va a ser el padre Manuel Clavijo, que es de la diócesis de Worcester. La segunda panelista va a ser la hermana Bárbara Gutiérrez, una hermana de Notre Dame, que es la directora de admisiones en la escuela Cristo Rey en Lawrence, Massachusetts. ¿Hasta cuándo, Bárbara? Hasta el viernes. ¿No? Hasta el viernes, porque ya después se va a dedicar de lleno a estudiar sus estudios de posgrado. Y la tercera panelista viene desde Chicago, acaba de bajarse del avión, ¿no? Entonces también para hablarnos un poquito Carmen Aguinaco, que es la presidenta del National Catholic Council for Hispanic Ministry, Consejo Nacional Hispano Católico para el Ministerio Hispano. Es una organización muy interesante que agrupa cerca de 60 grupos o organizaciones a nivel nacional abogando por el Ministerio Hispano. Luego vamos a reflexionar también en las mesas un poco. Después de ello, vamos a tener una pequeña actividad, un momento social para compartir con unos appetizers, con una copita de vino, ¿no? Con eso nos conocemos, porque algunas veces nos hemos visto los que estamos acá nada más, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar un poco. Y después, más o menos sobre las 6:30 de la tarde, entonces nos preparamos para la cena. ¿Ok? ¿Les parece bien? Fabuloso. ¿Alguien tiene alguna objeción? No, good. Muy bien. Antes de comenzar, Melinda, ¿estás? ¿Is Melinda here? Not yet. She went, okay, good. So,
Melinda es la persona, mi colega que trabaja aquí en la Escuela de Teología. Ella es la directora de Educación Continuada, que trabaja con la directora de Educación Continuada, y dos estudiantes que ustedes ya conocieron al frente, Erika y Bridget, ¿no? Entonces, cuando ellas vengan en un ratito, se las voy a presentar también para que las conozcan, porque la verdad es que todo esto es posible gracias al trabajo arduo de estas tres señoras, ¿no? Entonces, o estas tres personas. Entonces, las saludamos más adelante. Vamos a comenzar brevemente entonces con la catequesis en el contexto hispano. ¿Por qué Hosman? ¿Por qué no Pilar? ¿O por qué no traer a alguien de otras partes para hablar de este tema, no? La verdad es que ciertamente pudiéramos traer a otra persona, pero en gran parte, Boston College en los últimos 3 años se ha adentrado en el proceso de investigación sobre el ministerio hispano. Ninguna otra universidad ha hecho el trabajo investigativo sobre el ministerio hispano que hemos hecho nosotros desde Boston College. Es un gran privilegio. Y he tenido el privilegio de ser uno de los investigadores principales en este proyecto, de un proyecto nacional llamado Estudio Nacional de Parroquias Católicas con Ministerio Hispano. En los Estados Unidos hay aproximadamente 4.300 parroquias con ministerio hispano. Eso es el 25% de las 17.000 parroquias en todo el país en las cuales se está sirviendo a la población católica. Es un estudio bien interesante, con mucha energía. Publicamos hace poco un reporte y de hecho por aquí más adelante les muestro una copia del reporte, el cual también acabamos de traducir al español. Por acá está la traductora, allí están las traductoras también, ¿no? Y es un recurso tremendo para la pastoral hispana. Y uno de las columnas, uno de los pilares de este estudio es la catequesis. ¿Cómo estamos catequizando a la población hispana en los Estados Unidos? Ese es el primer punto. Pero quizás el punto más importante de todos es ¿por qué tenemos que invertir en la catequesis y en la evangelización de la comunidad hispana? Y ese es precisamente el tema del cual les voy a hablar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a mirar esto en 4 momentos, ¿no? Primero vamos a mirar brevemente al contexto dentro del cual estamos hablando. Segundo, vamos a conectarlo a la conversación sobre catequesis y nueva evangelización. Tercero, vamos a hablar de 3 espacios claves que se necesitan rescatar para hablar de catequesis entre los hispanos. Y 4, vamos a hablar un poco de la experiencia católica hispana en general, tanto desafíos como retos y posibilidades. Entonces, brevemente, el contexto actual para avanzar una catequesis hispana. Los Estados Unidos, el catolicismo, si ustedes nacieron en los años 50 o 60, lo más seguro es que nacieron en una iglesia muy distinta a la iglesia que tenemos hoy en día. Pero como la mayoría de nosotros estamos en nuestros 20s, ¿no es cierto? Más o menos, o 30s y 40s, déjenme terminar, ¿no? Entonces, lo más seguro es que para nosotros hemos ido creciendo con esta iglesia en cambio, una iglesia que está cambiando tremendamente. Hace 50 años, el 95% de todos los católicos en los Estados Unidos eran anglosajones, eran anglos. Hoy en día, ese número ha bajado de 95% al 47%. Y dentro de 3 décadas, ese número va a bajar incluso más, va a bajar a 33%, ¿no? Esto significa que estamos en medio de una serie de cambios eclesiales en los Estados Unidos y uno de ellos, estamos en medio de una transformación demográfica profunda. Las fuerzas que le están dando vida al catolicismo en el siglo XXI vienen de lo que antes se llamaban minorías, las minorías étnicas. La fuerza del catolicismo en los Estados Unidos, de hecho, viene de la comunidad hispana y de la comunidad asiática.
En el futuro, la iglesia en los Estados Unidos va a estar básicamente, en el futuro, y cuando digo futuro, estamos hablando de 20 o 30 años, la iglesia en los Estados Unidos va a tener 3 frentes fuertes de población. Población anglosajona, población latina y población asiática. Y todos los 3 tenemos que aprender cómo trabajar juntos, especialmente en el proceso de evangelización y catequesis. Es una transformación de carácter cultural. Antes el español se usaba, por ejemplo, en esta universidad que fue fundada por los irlandeses, católicos irlandeses. Hablar español en esta universidad era muy raro, tal vez yo creo que nunca se hablaba en español. Hoy en día, como lo ven ustedes, hacemos todo un evento en español y muchos más. Y no solamente en español, se hacen eventos en portugués, se hacen eventos en italiano y en muchos otros idiomas, como reflejo de la multiculturalidad de la iglesia en los Estados Unidos. Y también un cambio socioeconómico. La iglesia en los Estados Unidos, en los años 50, 60, llegó a ser una iglesia muy de carácter de clase media. Hoy en día, la iglesia se está convirtiendo en una iglesia más de clase trabajadora, de clase obrera y también inmigrante. Y esto cambia las perspectivas, cambia las prioridades de la iglesia en los Estados Unidos. Ese es el contexto que necesitamos tener en cuenta. Segundo, la iglesia en los Estados Unidos, podemos decir con cariño que es una comunidad que cojea, ¿ok? Va cojeando poco a poco. No vamos corriendo en los Estados Unidos. Hace unas décadas quizás íbamos corriendo. Hoy en día cojeamos. Somos una iglesia que está sufriendo. Sufre por las divisiones ideológicas. Horrible. En los Estados Unidos el catolicismo dividido entre católicos de ultraderecha, católicos de ultraizquierda, que no nos hablamos los unos a otros. La iglesia en los Estados Unidos sufre de indiferencia. En las últimas 3 décadas, 30 millones de católicos en los Estados Unidos han abandonado la iglesia. 30 millones. Es una iglesia que cojea. Hemos perdido, en los últimos 50 años, hemos perdido 5,000 colegios católicos. Hemos cerrado 5,000 colegios católicos. Hemos perdido redes de hospitales. Hemos perdido aproximadamente 3,000 parroquias y seguimos perdiendo algunas. La juventud no llega a nuestras comunidades. Cojea la iglesia, pero no cojea en desesperanza. La iglesia sigue como una iglesia en esperanza. ¿Y saben ustedes de dónde viene la esperanza? De la comunidad hispana, de la juventud de la población asiática, de las nuevas generaciones y de aquellas personas anglosajonas que se han quedado en la iglesia y quieren que siga siendo una comunidad vibrante. El catolicismo crece en los Estados Unidos a pesar de esas pérdidas, pero sigue creciendo. Y por eso el futuro de este catolicismo está en las manos de todos nosotros, como líderes pastorales, ya sea que entendamos esta realidad a nivel local o a nivel nacional, pero no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Y el tercer cambio es lo que pudiéramos llamar el efecto Francisco, Papa Francisco. Y el efecto Francisco ha sido muy politizado, lamentablemente. Pero el efecto Francisco, la mejor manera de explicarlo es la siguiente, creo. Es no solamente el renacer, sino es el reconocer que la iglesia está creciendo, pero no está creciendo en aquellos centros donde antes crecía, como en Europa o en Norteamérica. La iglesia está creciendo rápidamente en Latinoamérica. El lugar en donde más rápido crece la iglesia es en África, ¿sabían ustedes? Crece por montones, millones y millones y millones de personas. Es un crecimiento tremendo. Y cuando se elige el primer papa latinoamericano, en gran parte la iglesia como que en cierta manera se da un respiro de aire fresco para dejarle saber al mundo entero que sigue viva y que la mejor manera de poder ser cristianos católicos hoy en día nos lo dice aquel hombre de 78 años, hoy en día 79 años, el Papa Francisco, argentino, nos dice, la mejor manera de ser católicos
es ser evangélicos. Pero evangélicos no dejando la iglesia y convirtiéndonos evangélicos, sino en vivir el evangelio, practicar el evangelio, celebrar el evangelio. Y ese es el futuro del catolicismo si queremos permanecer relevantes en la sociedad. Al mismo tiempo vemos unos cambios de época. Vemos lo primero, la globalización. Si yo les pregunto a ustedes de qué países vienen, por ejemplo, ¿quiénes vienen de España? ¿Quiénes nacieron en España? ¿Quiénes nacieron en la República Dominicana? ¿Quiénes nacieron en Santo Domingo, en Puerto Rico? ¿Quiénes nacieron en Sudamérica? ¿Quiénes nacieron en Centroamérica? ¿Quiénes nacieron en los Estados Unidos? Si se dan cuenta, eso es la globalización. Eso es la globalización, mis queridos amigos. Y eso está transformando el mundo entero. El mundo entero. Hoy hablamos de la Copa Mundial de Fútbol, ¿cierto? Esto es como la FIFA, básicamente, una Copa Mundial de Fútbol. Todos los países representados, ¿no? Entonces, segundo, un cambio de época que no podemos perder de vista es el secularismo masivo o masificado y el relativismo y militante, perdón. El secularismo no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Siempre ha existido grupos secularistas, siempre, especialmente entre las élites intelectuales, socioeconómicas, políticas, siempre ha existido. Pero lo que es nuevo en el secularismo hoy en día es que se ha masificado. Ahora en todas las clases sociales nos identificamos como secularizados. En todas las condiciones de vida, personas que nacieron católicas hoy en día sin ningún problema se identifican como secularizados. En 1992, el 3% de la población en los Estados Unidos se identificaba como atea o agnóstica. 3%. 20 años después, el 15%. 20 años después, 15%. Cerca de 25 años después, hoy en día, el 20% de la población en los Estados Unidos se consideran como ateos o agnósticos. En inglés los llaman los nones. Nones, que significan que no se identifican con ninguna religión. Eso es un fenómeno, es un cambio de época en el cual la catequesis contemporánea ha de insertarse. Y por último, nuevos lenguajes, especialmente los medios de comunicación social y la tecnología. Los jóvenes hoy en día no se comunican con catequesis como un lecture, como el que están escuchando ustedes. Los jóvenes no llegan a eso, pero los jóvenes se comunican con Facebook, Twitter y los muchos Instagram. Esos son los únicos tres que yo me sé, ¿no? Pero hay muchos otros, hay muchos otros y viven, todos andamos con el teléfono, ¿no? Hace poco venía yo de Salt Lake City y en el aeropuerto me fijaba que habían por lo menos unas 1,500 personas a medida que yo caminaba y todo el mundo andaba pegado a un teléfono, ¿no? Nadie le hablaba a otras personas, es el mundo. Todo el mundo anda comunicado y al mismo tiempo descomunicado, o incomunicado, perdón. Entonces, esos son los cambios de época. Y por último, cambio de la realidad hispana estadounidense. Los latinos que vivían en los Estados Unidos cuando María Pilar Latorre comenzó a hacer catequesis en los años 60, ¿no? 60 aquí en los Estados Unidos, en los 70, llegaste a los 60, ¿cierto? 67. Entonces, los latinos que estaban en aquella época no son los latinos de hoy en día. Para nada, ha cambiado mucho. Muchos de los latinos hace 50 años eran inmigrantes. La población inmigrante, de hecho, incrementó muchísimo en los años 80 y 90. Mucha gente hablaba del catolicismo del catolicismo hispano como una realidad inmigrante. Pero hoy en día no lo es. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. De hecho, más que una comunidad inmigrante, somos parte de la esencia de la cultura norteamericana. 63% de los latinos viviendo en los Estados Unidos nacieron en este país. No somos una comunidad inmigrante. Somos una comunidad tan americana como cualquier otro grupo. Y por ende, somos una comunidad que no nos vamos a ir. Aquí estamos y aquí nos quedamos porque la mayoría de nuestros hijos nacieron aquí. Este es su país
y esta es su iglesia. Y es algo muy interesante que necesitamos entender cuando hacemos evangelización en el ministerio hispano. Somos una población más diversa. Hace 50 años, la población latina básicamente era puertorriqueña, caribeña, un poco cubana aquí en el noreste, era muy caribeña en el sureste y muy mexicana en el suroeste. Ha cambiado. Hoy estamos mezclados. Por ejemplo, si no me creen, aquí seguimos siendo bastante caribeños en Massachusetts, pero vayan al estado de New Hampshire, mexicanos, una población muy mexicana. Vayan al estado de Maine, mexicanos. Sigan subiendo a Toronto, salvadoreños. Una comunidad bastante diversa. Y por último, es un cambio en el que nosotros como latinos no podemos seguir siendo los depositarios de los servicios de otras comunidades. No podemos seguir siendo los depositarios de la acción social de otros grupos. Ciertamente necesitamos trabajar juntos, pero en el siglo XXI, debido a los cambios demográficos, nos encontramos con la hora de un protagonismo esperado. Los latinos necesitamos ser los protagonistas de la evangelización del siglo XXI, pero no estamos solos. Hay que trabajar con nuestros hermanos y hermanas anglosajones. Hay que trabajar con nuestros hermanos y hermanas asiáticos. Hay que trabajar con nuestros hermanos y hermanas afroamericanos y cualquier otro grupo que estamos aquí. Pero necesitamos liderar con una pastoral de conjunto. Ahora bien, todo esto, ese es el contexto en el que estamos. Y la Iglesia, por medio del Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, nos llama a gritos, diciendo, es hora de una nueva evangelización. En los Estados Unidos, ¿quiénes son los responsables de esa nueva evangelización? Nosotros. Quienes estamos en la iglesia, sin importar el grupo étnico o el idioma, somos los encargados de la nueva evangelización. ¿Y qué es la evangelización? Algo sencillo, la misión de Cristo. Es la misma misión de Cristo, no se trata de algo completamente nuevo. La iglesia es la misma y existe para evangelizar. La nueva evangelización no se trata de cambiar a los obispos, no se trata de cambiar la Biblia o los sacramentos. Se trata de anunciar a Cristo, la misma iglesia que existe para evangelizar, con un nuevo método, con nuevo ardor, con nuevas expresiones, como vamos a ver en un momento. ¿Qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización en los Estados Unidos, es continuar la misión de Cristo aquí y ahora, en East Boston, en Springfield, en Lowell, en Lawrence, en Boston, en donde sea que nos encontremos. Allí necesitamos avanzar la misión de Cristo y se necesitan discípulos convencidos de ello. La nueva evangelización no es para los que no creen en Dios. La nueva evangelización, de hecho, los documentos son bien claros. La nueva evangelización, sin abandonar la misión adyentes, que es la misión hacia los no bautizados y los que no creen en Cristo, la nueva evangelización prioritariamente es para nosotros, los bautizados, los muchos que bautizamos a los niños y no volvemos a la iglesia, los muchos que en algún día nos identificamos como católicos pero no practicamos la fe. En la comunidad hispana estamos refiriéndonos al 60% de todos los católicos latinos. No practican su fe, no llegan a la iglesia. La nueva evangelización es para ellos, para estas personas. Personas que se han puesto tibias en la fe, que se han enfriado. Y la nueva evangelización, como le decía, es una nueva evangelización que requiere nueva pasión, nuevos métodos, nuevas expresiones. En última instancia, nos recuerda el documento de Aparecida, es que la nueva evangelización es ser cristianos con un sentido de misión. La catequesis tiene que tener un sentido de misión. La labor de los sacerdotes tiene que tener un sentido de misión. La labor de las religiosas tiene que tener un sentido de misión. Los que estamos educando niños, hijos, nietos, necesitamos tener un sentido de misión. Y para ello, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Se necesita entonces una catequesis que sea evangelizadora. Y qué bueno poder celebrar esta reunión haciéndole honor
a una persona que desde un principio, de hecho, a eso nos ha invitado Pilar. Desde que yo conocí a Pilar, hace 15 años más o menos, siempre ha sido su manera de presentar la catequesis como un encuentro con Cristo. Y yo no soy el único. Haciendo las cuentas, Pilar ha formado en la Arquidiócesis de Boston, en los 40 años que ha trabajado aquí, más de 10,000 líderes por lo menos, mínimo 10,000 personas líderes de la catequesis. Y con todos ellos Pilar nos ha compartido esto, que la catequesis necesita ser evangelizadora. Y el directorio general para la catequesis, que se publica en el año 1997, nos dice que toda catequesis evangelizadora tiene que tener 6 tareas. 1, nos tiene que llevar a un conocimiento de la fe. De lo contrario, perdemos el tiempo. La catequesis no es para discutir política, es para conocer la fe, y desde la fe hablamos de política, por supuesto. La catequesis tiene que llevarnos a una apreciación de la liturgia, especialmente de la Sagrada Eucaristía, una formación litúrgica. Debe llevarnos a una formación moral, a un vivir como cristianos en la vida diaria. La catequesis nos tiene que enseñar a orar. La catequesis nos tiene que ayudar a vivir en comunidad. Y por último, la catequesis nos debe iniciar en la misión. Después de que hagamos catequesis con niños, jóvenes o adultos, tenemos que estar listos para salir a la acción misionera. Toda catequesis debe hacer eso, y en el contexto de la nueva evangelización, especialmente en esos contextos sociales globales que he descrito anteriormente, allí es donde se necesita este tipo de catequesis. Ahora bien, se nos llama a nosotros como líderes en la comunidad hispana a hablar de una catequesis evangelizadora con los latinos, con las latinas, las personas. Y como dirían mis amigos dominicanos, eso no es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunidad latina es una comunidad fascinante, con mucha energía. Pero la energía a veces es como la energía del sol, ¿cierto? Sale para todas partes. Y necesitamos tratar de enfocar la catequesis de una buena manera. Un buen catequista, un buen evangelizador, es aquella persona que identifica los elementos de energía de las comunidades y los enfoca de tal manera que esa energía lleve a las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, a un encuentro con Jesucristo. Tres espacios claves. El primero, hace poco escribí un libro pequeñito llamado Evangelización y Catequesis en el Ministerio Hispano, y en ese libro hablo precisamente de estas cosas, ¿no? No les estoy vendiendo el libro, pero solamente quiero dejarles saber que existe, ¿no? Pero los 3 espacios claves en el que comparto en este libro son los siguientes. 1, después de haber analizado un poco en el estudio, en mi experiencia de catequesis, escuchando y trabajando con personas como Pilar, me he dado cuenta que es de gran urgencia invertir en la catequesis de adultos cuando hablamos con los hispanos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la gran mayoría de latinos que llegan a las iglesias en los Estados Unidos no son los que nacieron aquí. La mayoría de los latinos que van a las iglesias en los Estados Unidos nacieron en Latinoamérica. En términos de catolicismo, miren la contradicción. Ya les había dicho a ustedes que el 63% de todos los latinos nacieron en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos no están viniendo a nuestras iglesias. En el 99% de las parroquias alrededor del país, el ministerio hispano se define como ministerio con las personas de habla inglesa. Por consiguiente, no podemos ignorar a este grupo que está viniendo. Y ahorita voy a hablar del otro grupo, pero por ahora, si estas personas están viniendo, documentados o indocumentados, muchos de ellos con niveles muy bajos de educación, otros con unos niveles altísimos de educación, con muchas preguntas, con mucha energía. Con ellos necesitamos trabajar. Hay que ponerle atención a la experiencia del migrante adulto. Luego, sabemos nosotros que estos latinos vienen con una experiencia de catolicismo tradicional. No hay que venderles el catolicismo a la gran mayoría de adultos latinos. Ya ellos son católicos, aunque no lo hayan practicado en Latinoamérica.
Ciertamente, el catolicismo cultural no es el ideal, pero es un punto de partida. Y necesitamos comenzar a reconocer esto para que la catequesis de adultos comience a florecer. Y por último, tenemos que reconocer que la gran mayoría de estas niñas y niños que están creciendo en los Estados Unidos están siendo criados por inmigrantes. La gran mayoría de ellos. Y los latinos necesitamos una catequesis de adultos porque los latinos adultos, aunque están haciendo un trabajo interesante, lo están haciendo a medias. Lo estamos haciendo a medias. En el año 2009 hubo un estudio que se hizo sobre alfabetismo religioso en los Estados Unidos. Y le preguntaron a personas de todas las religiones, de todos los tamaños, olores, sabores, colores, ¿no? Sobre el conocimiento de la religión. Y entonces los resultados los presentaron en forma de pirámide. Algunos de ustedes ya me han escuchado esto. Los presentaron en forma de pirámide. Arriba, al grupito en la punta de la pirámide, el grupo que conoce mejor la religión en los Estados Unidos, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Quién? Sin miedo. ¿Los hispanos? No. ¿Los irlandeses? No. ¿Los judíos tampoco? Los ateos. Los ateos y los agnósticos son los que saben en lo que no quieren creer. Lo conocen muy bien, lo saben muy bien. Ellos dicen, yo no creo en esto, esto y esto y esto. Saben mucho de catolicismo, de judaísmo, de islam y de otras religiones. En la mitad, más o menos, nos encontramos a los católicos anglos en los Estados Unidos. Más o menos en la mitad. ¿Y quiénes creen ustedes que están en la pura base de la pirámide? Los hispanos, ¿cierto? Los católicos hispanos. Ni siquiera los católicos protestantes. Y los sacerdotes. No, los sacerdotes no, mentiras. Los católicos. Sosteniendo la pirámide, dice la hermana. Ay, Dios mío. Ave María. Siempre tenemos una excusa, ¿cierto? Por supuesto. Muy bien. Pero necesitamos una... Estas son las personas que están educando a los jóvenes y a los niños en nuestras comunidades. Y necesitamos formar a estos adultos. La Iglesia Católica en los Estados Unidos, en el mundo anglosajón, se convirtió en una iglesia fuerte en los años 50 y 60, especialmente porque giró su atención hacia la formación de adultos. Creo que en el siglo XXI es hora de que los latinos hagamos lo mismo. Una formación sólida de adultos. Segunda área, jóvenes y niños hispanos. En los Estados Unidos, los jóvenes hispanos son la mayoría de los católicos en este país. ¿Sabían ustedes que en los Estados Unidos el 55% de todos los católicos menores de 30 años son hispanos? 55%. Pero si ustedes siguen bajando la edad, el 65% de todos los jóvenes católicos menores de 18 años, 65%, 2 de cada 3 son hispanos. El futuro, el presente y el futuro del catolicismo en los Estados Unidos habla español. Solo si nosotros hacemos un buen trabajo de evangelización con estos niños y estos jóvenes. Y la verdad es que no lo estamos haciendo. En el estudio de parroquias católicas con ministerio hispano descubrimos que al juntar el número completo de niños latinos que están yendo a la catequesis en parroquias católicas, se estima que aproximadamente, o antes de decirles el número como tal, se estima que aproximadamente hay 12 millones de niños católicos hispanos menores de 18 años. De esos 12 millones, en los Estados Unidos, ni siquiera 1 millón está en la catequesis, ni siquiera el 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? Allí hay que girar la catequesis también,
sí se van dando cuenta la importancia de la catequesis y del trabajo como el que tú has hecho en estas últimas 4 décadas, Pilar. Los jóvenes y niños hispanos tienen experiencias distintas. No todos son iguales. No todos son inmigrantes, ya dijimos. La mayoría nació aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría, de hecho, ¿no? 97% de estos jovencitos menores de 18 años hispanos nacieron aquí en los Estados Unidos. 97%. Entonces, pero muchos de ellos tienen gran variedad de experiencias. Unos son trabajadores, otros están buscando identidad, otros quieren asimilarse. Y un grupo que me da bastante pena es el grupo de aquellos jóvenes que viven en situaciones de alto riesgo, que viven en lugares pobres, en donde tienen que escoger entre la familia, la iglesia y las pandillas. ¿Y saben por qué escoge la gran mayoría de ellos o muchos de ellos? Las pandillas. ¿Por qué? Porque las familias están ocupadas trabajando o están desbaratadas. La iglesia no les habla. Lo único que le queda a ellos básicamente son los grupos, los grupos violentos. Necesitamos cambiar de prioridades urgentemente. Y por último, se necesita de una pastoral juvenil hispana urgente. Las oficinas diocesanas no debieran existir si no tienen una pastoral juvenil formada. Hay que invertirle a los jóvenes. No podemos ignorar a los jóvenes latinos, ni en Massachusetts, en donde todavía son un número pequeño, pero tampoco en California o en Texas, en donde son la gran mayoría de los católicos. Hay que cambiar esto. Y la tercera área, las parroquias. En primer lugar, hay que reconocer que el 25% de todas las parroquias en los Estados Unidos tienen ministerio hispano. Y el número va a seguir creciendo. El número pudiera ser casi el doble. Lo que pasa es que en muchas diócesis, por ejemplo, básicamente se ha empujado a los latinos a ser servidos en unas cuantas parroquias, nada más. Entonces, por ejemplo, he estado en algunas diócesis en donde, por ejemplo, vamos a decir que hay 100 parroquias, de las cuales 50 debieran tener ministerio hispano, pero solamente 20 lo tienen. ¿Por qué? Porque hay muchos párrocos que dicen, yo no quiero hacer ministerio hispano. Hay otros líderes pastorales que dicen, yo no sé cómo hacer ministerio hispano. Pero en una iglesia multicultural, la verdad es que a todos nos toca hacer ministerio hispano y ministerio multicultural. Y por eso necesitamos líderes bien formados para hacer este trabajo. Al trabajar ¿por qué las parroquias son importantes? Uno mira la literatura hoy en día sobre catolicismo en los Estados Unidos y hay muchas personas que están diciendo, las parroquias las están cerrando, dejémoslas morir, ya no necesitamos más parroquias. No. Aquellas personas que están siendo los profetas negativos de la vida parroquial están equivocados. Porque necesitamos parroquias. Y necesitamos parroquias porque las comunidades que le están dando vida a las parroquias tienen una espiritualidad y una identidad profundamente comunitaria. Los latinos, los asiáticos, los africanos que están llegando a este país, una comunidad profundamente comunitaria. Y necesitamos las parroquias para que les ayuden a estas personas a mantener esa identidad. Y por último, a nivel de comunidad, las familias y las pequeñas comunidades. Los movimientos apostólicos juegan un papel crucial en la iglesia en los Estados Unidos. Fundamental. La mitad de las parroquias con ministerio hispano en los Estados Unidos tienen el movimiento de la renovación carismática funcionando, que le da vida a las comunidades. Y tienen cursillistas, muchas de ellas, y tienen caballeros de Colón, y tienen movimiento neocatecumenal, y tienen Legión de María, y tienen otros movimientos apostólicos que son fuertes. Y hay que trabajar con estos grupos para la catequesis y las familias. Las parroquias son importantes, ¿por qué? Porque la parroquia, tal como la define Puebla en 1979, el documento de Puebla del CELAM, la parroquia es ante todo una comunidad de comunidades. Y todas estas son las comunidades que se encuentran en la parroquia en la vida diaria. Para concluir entonces, ¿cuáles son los retos, contribuciones y posibilidades de la comunidad hispana a medida que nos pensamos en una catequesis para el siglo XXI? En primer lugar, comencemos con los retos. Primer reto, la comunidad hispana. A pesar de que somos muchos, a veces no somos los más representativos, los más vocales, no somos los que más actuamos. En muchas partes
todavía de los Estados Unidos, aún de nuestras diócesis en Nueva Inglaterra, la comunidad hispana es tratada como una comunidad que acaba de llegar, o allá pobrecitos los hispanos, dejémoslos allá quietos o ayudémosles. La comunidad latina sigue viviendo en las márgenes, tanto de oficinas como de iglesias, de parroquias, de diócesis. Y ese es uno de los retos más grandes. Aprender a tratar a la comunidad hispana no, como decía anteriormente, la depositaria de la caridad de ciertos grupos, sino como una iglesia protagonista que está llamada a transformar estructuras y a guiar el camino de la evangelización. Retos sociales urgentes. La mayoría de los hispanos sufren de pobreza. Por ejemplo, en el estado de Massachusetts. El estado de Massachusetts, cerca del 98% de todos los habitantes del estado de Massachusetts tienen acceso a seguro de salud. Sin embargo, en la comunidad hispana, en Massachusetts, más del 10% de los latinos no tienen seguro de salud. Retos sociales. La mayoría de nuestros adultos en los Estados Unidos, adultos latinos, no han ido a la universidad. Solamente el 14% de los adultos latinos tienen un título universitario. 50% de nuestros jóvenes abandonan las escuelas, nunca se gradúan de la secundaria o del high school. Y eso tiene que cambiar, y la iglesia no puede permanecer con los brazos cruzados o ignorar esa realidad. Esos son los retos de la catequesis y la evangelización en el siglo XXI. Y por último, los niveles muy bajos en la formación en la fe de nuestro pueblo, ya lo mencionaba. Muchas de nuestras personas son muy buenas, pero con bondad no podemos llegar muy lejos. Necesitamos personas más formadas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde van a salir los sacerdotes del futuro? ¿De dónde van a salir las religiosas? ¿De dónde van a salir los ministros eclesiales laicos? ¿De dónde van a salir las catequistas y catequistas, iba a decir yo? Los diáconos permanentes. ¿De dónde van a salir los teólogos? ¿De dónde van a salir los líderes católicos guiando empresas dentro de la comunidad hispana si nosotros no comenzamos a educar a estas personas? Retos sociales tremendamente grandes. Pero no todo es negativo. Los latinos también traemos muchas cosas, como lo he venido mencionando. Algunas contribuciones. El catolicismo cultural, que sirve como punto de partida para la evangelización. Las tradiciones religiosas, por ejemplo, la religiosidad popular, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de la Altagracia, Nuestra Señora del Rosario, la Divina Providencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grupos apostólicos que tenemos en nuestras parroquias, eso es un punto de partida y eso lo tenemos nosotros en el corazón. 2. Un sentido profundo de comunidad. Al latino no hay que invitarlo a formar comunidad, no hay que enseñarle a hacer comunidad. Lo traemos en la sangre, y más cuando hay comida, ¿cierto? Entonces mucho mejor, ¿no? Entonces llegamos allí, somos comunidad, somos un pueblo, somos iglesia. El latino, en el fondo, vive la imagen del Concilio Vaticano II de iglesia en Lumen Gentium. Somos el pueblo de Dios. Y decir somos el pueblo significa que estamos juntos. Todos hemos sido llamados por un mismo Dios Padre. Tenemos una visión sacramental del mundo, como latinos, todavía. Vemos a Dios en todas partes. A veces lo vemos demasiado, ¿cierto? En todas partes, en las tortillas y en los zapatos y en las ventanas. Pero lo vemos en todas partes. Vemos a Dios en el pobre todavía. La generosidad entre los latinos es fascinante. De hecho, la generosidad entre los pobres es preciosa. Han habido sociólogos que han medido los elementos de solidaridad entre la gente más rica y la gente más pobre. Y los pobres ganan, porque el pobre no tiene nada, y porque no tiene nada, eso lo comparte todo, comparte su vida. Y eso es un punto muy bonito en las comunidades parroquiales. Da sentido de solidaridad. Y por último, como latinos, traemos ese elemento del lenguaje y la cultura. La iglesia en los Estados Unidos es una iglesia que es de facto bilingüe. En los Estados Unidos se habla inglés y español, y de vez en cuando los dos al mismo tiempo, Spanglish, ¿cierto? Pero esa es la iglesia de los Estados Unidos, y esa es una de las riquezas que nosotros traemos, y por ello nos sentimos orgullosos.
Y por ello necesitamos una catequesis que le ponga atención a esta realidad. ¿Qué posibilidades hay? Donde llegan los latinos, se renuevan las comunidades. Está confirmado con el estudio que acabamos de hacer. Comunidades que van decayendo, muchas veces llegan a la comunidad latina y muchas personas se sienten incómodas con la comunidad latina. Sin embargo, la comunidad latina es una comunidad que está renovando parroquias enteras. ¿Dónde están los latinos? Estadísticamente, el 20% de las personas que llegan a misa incrementa. 20%, solamente con la llegada de los latinos. Los latinos traen bastantes niños, ¿no? A los latinos no hay que decirles que hay que tener niños, ¿no? Tenemos por todas partes, ¿no? Ellos llegan. Una comunidad muy joven. Mientras que el promedio de edad en los Estados Unidos de toda la población es 37 años. Y entre los católicos anglosajones, el promedio de edad es más de 41 años. Entre los latinos es, más o menos, 27 años, así como yo, ¿no? Más o menos así jovencitos y buenos mozos, ¿no? Entonces, muy bien. Juventud, eso es una de nuestras posibilidades. Apertura a vivir en la experiencia multicultural. El latino, a nosotros básicamente, usando las palabras de un filósofo alemán, Heidegger, de apellido Heidegger, que decía, hemos sido arrojados a la realidad. En gran parte nosotros como latinos hemos sido arrojados por muchas maneras. Nos tocó migrar algunos porque estábamos padeciendo hambre, otros porque vinimos a estudiar, otros porque vinimos a trabajar. Muchas de las razones por las cuales vinimos, algunos vinieron a pasear y todavía están paseando, ¿cierto? Entonces, pero cualquiera que sea la realidad que nosotros hayamos llegado aquí, hemos sido básicamente arrojados en una iglesia multicultural. Y los latinos, de hecho, no nos molesta mucho. A veces nos molestamos, que no queremos que nos se hagan todo en español, pero es la iglesia en la cual vivimos y es una posibilidad. Y por último, la presencia latina es ante todo una oportunidad para la iglesia en los Estados Unidos de reencontrarse con el Evangelio. El Evangelio según San Mateo capítulo 25, el Señor le dice a sus discípulos, en el juicio final, en la parábola del juicio final, algunos estaban hambrientos, estaban presos, estaban heridos, estaban enfermos, ¿no? Y los visitaron. Y al visitarlos a ellos, me visitaron a mí. Hay muchas personas latinas en los Estados Unidos que son pobres, que tienen hambre, que necesitan ser educadas, que necesitan ser catequizadas. Esas personas, mis queridos amigos, son el rostro de Cristo para la iglesia en los Estados Unidos y a ellos estamos llamados a evangelizar. Gracias. Ahora los invito a que tomen unos 8 minutos, 10 minutos en sus grupos y reacciones. ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo ven ustedes la catequesis desde su trabajo pastoral? Y reacción a algunas de las ideas que han escuchado, ¿no?